Buenos días, jóvenes. Buenos días, ¿cómo están? Bien, Bien, gracias, profe. ¿Y profe. usted? ¿Cómo está usted? Aquí, mira, empezando a trabajar tempranito. Ah, Eso es todo, qué profe. bueno, profe. Sale, ¿cómo va con tu trabajo? Bien, profe, ahorita yo creo el trabajo o el tema que se me hizo más complicado a mí fue el primero, el que son los incisos. Ah, sí, es más laborioso, es más laborioso. El análisis de una función es más entretenido porque son cuatro aspectos que hay que resolver más la gráfica. Sí, aún no tenemos fecha para entregarlo, pero sí, si pueden preguntar sobre algún ejercicio en particular, sí lo pueden hacer. De la mayoría ya resolvimos el inciso A y el B. Quedaron pendientes el inciso C, D y la gráfica, pues. Pero sí pueden preguntar. Eh, de la clase que entraron con el otro grupo, faltó un poco con ustedes hablar de la introducción al cálculo integral, porque como que llegamos así rápido, empezaron a ver las fórmulas y todo eso, ¿verdad? Entonces, me quiero regresar. Cuando yo entré ya, quién sabe en qué parte iba. Sí, ¿verdad? Sí, no íbamos de muy adelante. En realidad, lo único que hizo falta de con ustedes fue explicar de dónde venía la integral, pues. Nosotros teníamos una función f de x, del tipo que sea. El cálculo diferencial lo que me ayudaba era encontrar una fórmula general que calculara el valor de la pendiente de una recta tangente a la función en cualquiera de sus lados, en cualquiera de sus puntos, perdón. Un punto P de coordenadas x, y. Entonces, cuando tú derivas a la función, tú encuentras una fórmula general para encontrar el valor de la pendiente de esta recta. Como la derivada es la pendiente de esta recta, por eso cuando la pendiente es positiva, la derivada es positiva. Si la derivada es positiva, la función está creciendo. Si la derivada se hace cero, pues ni crece ni decrece. Cuando la derivada se hace negativa, la función empieza a decrecer. Ese era el problema del cálculo diferencial. En el cálculo integral, el problema es el área de un cuerpo cuando sus lados son irregulares, pues. Con lo cual sería el área comprendido entre el eje de las X y los valores X1 y X2. La idea, yo no sé si vieron el video que les mandé, uno de YouTube del cálculo integral, habla mucho de la historia de cómo se generó el cálculo y el pleito que hubo entre Leibniz y Newton por quién inventó el cálculo. Ya se comprobó que cada quien lo inventó él por su lado, aunque en su tiempo sí se acusó a Leibniz, que era un matemático alemán, se acusó de que él había robado la idea de Newton, que era un matemático inglés. Y murió Lenin deshonrado y acusado de haberse copiado la idea. Ya luego se dieron cuenta pues, que no era cierto, pero a Lenin eso ya no le sirvió mucho porque ya estaba muerto, ¿no? Pero de la idea de que tuvieron cada uno era muy similar. Era tratar de calcular esta área entre esos dos puntos a través de sumar las áreas de los rectángulos que se generan entre cada punto. El problema es que van quedando superficies muy pequeñas en la parte superior. La idea que tuvo Newton y Leibniz fue hacer que estos rectángulos, su base fuera infinitamente tan pequeña, que pudiera ser un cero sin ser un cero. Pues. Mientras más pequeña sea la base del rectángulo, las distancias que van quedando, los espacios que van quedando entre el rectángulo y la curva, pues es infinitamente pequeño hasta que se llega al área real. La integral es el límite de esta suma de áreas. Por esto decíamos en la clase pasada que la integral, en realidad el símbolo de integral es una S alargada, que es la suma de las áreas de estos rectángulos. Al ser operación inversa a la derivada, la integral tiene una función que fue la derivada de alguien, no sé de quién. Precisamente ese es el problema del cálculo integral, encontrar de quién era derivada esta función. ¿Cuál era la función original? Pues
Pues en una integral tenemos a una función que es derivada de alguien multiplicado por dx, que indica que es derivada de alguien, va a ser igual a la función original o función primitiva más una constante de integración. Para poder calcular. Cuando yo calculo la integral de una función, calculo una fórmula general que me va a permitir calcular el área bajo la curva. Cuando no hay límites, es una integral indefinida. Ya cuando le ponemos los valores de x1 y x2 aquí, entonces sí ya sé exactamente sobre qué parte estoy trabajando de esa figura. Por eso decíamos en las fórmulas, la integral de la diferencial de x. Dx siempre aparece en las integrales, siempre tiene que aparecer. Debe aparecer la función y su derivada. La diferencial es una derivada, pues. Entonces debe aparecer la función y su derivada aquí. Pero por ejemplo, en la primera fórmula, aunque no aparece, tenemos un 1 aquí. ¿De quién es derivada el 1? ¿Qué tuve que derivar para encontrar el 1? ¿Recuerdan? ¿Qué ¿Cómo? función tengo que derivar yo? Entonces un 1. A la x, ¿sí o no? ¿Cuál es la derivada de x? Pues 1. ¿Cuál es la derivada de x más 2? Pues 1. Porque la derivada de x es un 1 y la derivada de 2 es 0. ¿Cuál es la derivada de x más 8? Su derivada es un 1. Por eso, cuando yo voy a integrar una función y aparece de x nada más, el resultado es x más una constante de integración. ¿Por qué? Porque el 1 es la derivada de un conjunto infinito de funciones, por eso se le pone la c. Es la derivada de x más 2, de x más 3, de x menos 10, de x menos 20. Por esto cada integral en su resultado lleva una constante de integración. ¿Sale? Esa era la primera fórmula que trabajamos la clase anterior, el miércoles. La segunda dijimos que si yo tengo una constante, una a, una b, una c, un 3, un 4, un medio, raíz cuadrada de b, raíz cúbica de b cuadrada, cualquier constante que yo tenga dentro de una integral, puedo sacar la constante sin que ésta se afecte, que sería la segunda fórmula. Por ejemplo, vamos a integrar eh, 5 diferencial de x. Vamos a empezar con lo más simple. Con esto de lo más simple y con lo que vimos el miércoles, va a quedar mejor. El 5 es una constante, evidentemente. Sacamos la constante e integramos diferencial de x. ¿Cuál es la derivada de la diferencial de x? La x. Por lo tanto, su integral es 5x más c. Y es cierto, ¿cuál es la derivada de 5x? Pues 5. Yo puedo comprobar los resultados. Si al resultado de la integral lo derivo, se encuentra la función original. Siempre que tenga una constante dentro de una integral, hay que sacar la constante de la integral. Por ejemplo, si yo tuviera la integral de la diferencial de x entre 5, pues evidentemente la constante no es un 5, la constante es un quinto, porque el 5 es parte de un denominador, sería un quinto de la integral de la diferencial de x, por lo tanto, sería un quinto de x. La integral de 3 medios diferencial de x. Pues esto va a ser igual a 3 medios por la integral de la diferencial de x, que sería 3 medios de x más.
Siempre que yo tenga una constante dentro de una integral hay que sacarla. La integral de la raíz cúbica de b cuadrada diferencial de x. B es una constante. Malo que fuera la x. Si es la x, ya sería algo diferente. Pero siendo una constante la b, esto va a ser igual a la raíz cúbica de b cuadrada por la integral de la diferencial de x. Saqué la constante la sigo dejando fuera. ¿Vamos bien? Pues aquí. Sí, profe. Donde se entretienen un poquito más es qué pasa si yo quiero integrar a la x elevada o cualquier exponente. En este caso le pongo la u, pero vamos a empezar suponiendo o trabajando que la u es la x. Dice que a esa x que quiero integrar le voy a aumentar 1 en su exponente y lo voy a dividir entre esa suma más una constante de integración. Con la única condición que n debe ser diferente de menos 1. Cuando el exponente de la n, pero el exponente de la u, llegara a ser menos 1, tendríamos que aplicar otra fórmula, nada más en ese caso, que sería la diferencial de u entre u, que fíjate, no puedo subir la u porque me quedaría la menos 1. Si lo quiero subir a la x y me queda menos 1, déjalo ahí, no lo muevas. La fórmula es la diferencial de u entre u es igual a logaritmo natural de u más c. Por ejemplo, si yo tengo la integral de x quinta diferencial de x, va a ser igual a x sexta sobre 6. Se le agrega un 1 al exponente y se divide entre esa misma suma. ¿Qué pasa si tengo una constante? Pues lo mismo que acá. Si yo tengo la integral de 3 veces x al cubo diferencial de x, saco la constante e integro x cúbica diferencial de x. Esto va a ser igual a 3x cuarta sobre 4 más c. En cuanto empiece a integrar, desaparece la s de la integral y aparece la c, que es la constante de integración. Pero no siempre n, no siempre el exponente es un entero positivo. Decíamos la clase anterior. Si yo tengo la integral de la diferencial de x entre x cúbica, yo no puedo integrar la x cúbica aquí. Estuviera arriba, pues sí, pero está abajo. Entonces decimos, bueno, no importa, pues súbelo. La integral de x a la menos 3 diferencial de x, aplicando las propiedades de la potenciación que ya explicamos. Y hacemos lo mismo que acá.
menos 3 más 1 entre menos 3 más 1 más c. Como no puedo dejar el exponente negativo, me quedaría más entre menos es menos 1 entre 2x cuadrada más c. ¿Qué voy a sacar como constante? ¿Un 2 o un medio? Sacamos un medio como constante y x cúbica, que es parte de un denominador, lo subimos al numerador como x a la menos 3. Y ese parecería a este. Un medio por menos 3 más 1, que sería menos 2, entre menos 2 más c. Esto va a ser igual a más entre menos menos 1 entre 4x cuadrada más c. Si podemos resolver las 5 en un solo paso, podemos resolver la 9, que es lo mismo. Tal vez no en un solo paso porque implica fracciones, ¿verdad? Pero el proceso sigue siendo el mismo. Si a 2/3 le agrego yo un entero, que son 3/3, si a 2/3 le agrego 3/3, me quedaría 5/3. Entre 5/3 más. Me queda una división de fracciones, que es una ley de la herradura. Esta x por este 3, este 1 por este 5. Me quedaría entonces como resultado 3 por x a la 5/3 entre 5 más. A ver, dejen checar su asistencia. Sánchez Aguilar, aquí está. Jesús Alvarado Orozco. Ya va. ¿Alguna pregunta aquí? No, profe. Todo bien. Hernández, Medina, Castillo Luis. Álvarez Zacarías. Guadalupe.
Padilla González. Aquí está. Zamudio Montes. Orozco Nepita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y el maestro, 11. Pero también sabemos que los exponentes fraccionarios pues, son raíces. En realidad, este ejercicio 10 es el mismo que yo hubiera puesto, si yo hubiera puesto la raíz cúbica, si yo hubiera puesto la raíz cúbica de quién de x cuadrada diferencial de. Este ejercicio es el mismo, ¿se fija? Todo exponente fraccionario es una raíz. El denominador indica el índice de esa raíz. Si el denominador es 3, una raíz cúbica. Si el denominador es 4, una raíz 4. Eso ya lo habíamos explicado, pues, pero vale la pena recordarlo, porque aquí se va a usar más todavía que en el cálculo diferencial. Y el numerador es el índice al que está elevado el radicando. Por eso, esto es lo mismo que una raíz cúbica de x cuadrada. Entonces, si yo veo el ejercicio 10, lo primero que tendré que hacer es transformarlo a uno como el ejercicio 9. Ya que está transformado, lo resuelvo, pero el resultado tendría que ser 3 veces la raíz cúbica de x quinta sobre 5. Puedo simplificar todavía el radical, pero dejémoslo así por lo pronto para no meternos en más complicaciones. Entonces, cuando yo tengo un exponente fraccionario, en realidad lo que tengo es una raíz. Y ya que tengo, o sea, ya que si me lo presentan como si me lo presentan como exponente fraccionario, puedo directamente resolverlo, ¿no? Pero si me lo presentan como un radical, necesariamente, aquí no hay atajos, aquí no hay opciones. Necesariamente tienes que transformar un exponente fraccionario para poderlo resolver y luego regresarlo otra vez a radical. Por ejemplo, que yo tuviera, tienes que integrar 5 veces la raíz cuadrada de x. Y vamos por partes. Primero saco el 5, que es una constante, y a la x, que es una raíz cuadrada, la elevo a la 1/2. Diferencial de x. Ahora voy a resolver esto como resolví esta a 2/3. 5 que multiplica a x a la 1/2. A 1/2 le agregamos 2/2, que es el entero, me quedaría 3/2. Y ese lo divido entre 3/2 más una constante de integración. Ejecutamos esa división de fracciones, 2x a la 3/2 entre 3/2, perdón, entre 3 más c. Este por este. El resultado sería 5 por 2, 10 veces la raíz cuadrada de x cúbica sobre 3 más c, que sería su resultado. A ver, apunten. Permítanme un minuto.
Muy bien, ya aquí de regreso. ¿Alguna pregunta sobre esto? Sí se va juntando, ¿no? Con lo del miércoles. Si el miércoles quedó así como, caray, el vaso va muy rápido, ¿no? Creo que con lo del miércoles y esto ya queda un poco mejor. Sí, profe, ya queda más claro. Sí, sí sirvió de todos modos la clase del miércoles, digo, porque aunque fue rápido para ustedes, y ya le avanzamos bastante en esa clase con el 502B, pero creo que con esto ya va quedando mejor. ¿Cuándo voy a utilizar la fórmula 4? Bueno, antes de la fórmula 4, estoy haciendo ejercicios que son muy similares a los que van a hacer ustedes. ¿Qué pasa si la raíz cuadrada está en un denominador? Por ejemplo, que yo tuviera la integral de 5 entre la raíz cuadrada de x diferencial de x. ¿Qué tendría que hacer? Bueno, otra vez sacar el 5. Si el 5 estuviera aquí abajo, lo sacaba como un quinto. Eso ya quedamos. Como sigue siendo parte del numerador, sacamos el 5 por la integral de la diferencial de x entre x a la 1 medio. Pero ese x a la 1 medio no la puedo integrar ahí. Dijimos que tenía que estar arriba. Pues va a ser igual a 5 veces la integral de x a la menos 1 medio diferencial. Puedo hacer los dos pasos en uno solo. Sacar la constante, esta x a la 1 medio, subirla una vez como a la menos 1 medio y te evitas este paso. Lo apunto porque al principio que voy integrando, pues sí vale la pena ser como muy específico en qué hace, ¿no? Pero igual se pueden brincar este paso. Y entonces ya tenemos algo similar a esto. La única diferencia es que el exponente es negativo. 5 por x menos 1 medio más 2 medios, que es un entero, pues me queda 1 medio, ¿verdad? Por lo tanto, me quedaría x a la 1 medio entre 1 medio más c. Hacemos la ley de herradura y me quedaría 2x a la 1 medio sobre 1 más c. Esto va a ser igual 5 por 2, 10 veces la raíz cuadrada de x más, que sería su resultado. Muy bien, muy bien. ¿En dónde utilizamos la fórmula 4? Cuando yo veo ese ejercicio, el número 13 de hoy, lo primero que intento es sacar la constante, que es el 6, que me estorba, e intento subir a la x, que no la puedo integrar ahí. Si fuera x cuadrada, lo subo a x a la menos 2. Si fuera x cúbica, x a la menos 3. Como es x, tendría que subirlo como x a la menos 1, pero aquí dice que la fórmula 3 aplica para cualquier número real menos cuando x vale menos 1. Porque si x vale menos 1, me quedaría x a la menos 1 más 1, se quedaría x a la 0. Ahí no hay tanto problema porque cualquier número elevado a la potencia 0 es un 1. El problema está en el denominador, que si n vale menos 1 más 1 me queda 0. Y entonces habría una división entre 0 que ya vimos desde cálculo diferencial, que no está definida en matemáticas. Por eso, cuando yo intento subir a la x y me queda la menos 1, voy a aplicar esta fórmula. La x la voy a dejar ahí, miren, aquí está dx entre x. Por lo tanto,
el resultado de esa integral tendría que ser 6 por logaritmo natural de x más. Y ya se terminó. Si tuviéramos la integral de diferencial de x entre 6x, cambiaría porque entonces la constante sería 1/6, ¿verdad? Y ya me quedaría dx sobre x. Entonces me quedaría 1/6 del logaritmo natural de x. Con esto pueden resolver los primeros 10 ejercicios de integrales inmediatas. Porque del 11 al 20, decíamos la clase anterior, es lo mismo, nada más que hay operaciones indicadas antes de integrar. Profe, Dígame. entonces ahí como en el ejemplo 13 y el 14 que hizo de la fórmula 4, así es el resultado nomás. Sí, es rápido. Ah, Siempre ok. que quieras integrar a la x y al quererla subir te queda la -1, déjala ahí y te vas a ir aquí. Ah, está bien, profe. Aquí faltaría una fórmula. ¿Qué pasa cuando yo quiero integrar a una función y esa función tiene varios términos? Pues integro cada uno de ellos. La integral de la diferencial de u más la integral de la diferencial de v menos la integral de la diferencial de w. Por ejemplo, yo tengo la integral de x cúbica más x cuadrada menos 3x más 1, por ejemplo, diferencial de x, pues se descompone en 4 integrales. La integral de x cúbica diferencial de x más la integral de x cuadrada diferencial de x menos, voy a sacar el 3 de una vez, menos 3 veces la integral de x diferencial de x más una vez la diferencial de x. Igual puedo no ponerlo, ¿verdad? Como es de un 1, pues toda cantidad está multiplicada por 1. X cúbica, su integral es x cuarta sobre 4. La integral de x cuadrada es x cúbica sobre 3. La integral de 3x sería 3x cuadrada sobre 2. La integral de la diferencial de x es x más c. Y ese sería su resultado. Ese sería el resultado, profe. Ese sería el resultado. Siempre que tenga una función para integrar que contenga más de un término, es decir, que tenga sumas y restas aquí, tendré que integrar cada uno de los términos. Ya si hay multiplicaciones o divisiones, pues tengo que resolverlas primero. Pero mientras haya puras sumas y restas, lo separo en la integral de cada uno de sus términos, lo integro y se acabó el problema. Porque si hubiera una multiplicación, tendría que resolver primero la multiplicación y luego integrar. Dos x por 2x, 4x cuadrada. 2x por menos 3, menos 6x.
menos 1 por 2x, menos 2x, menos 1 por menos 3, más 6. ¿A cuál más 6? Una más que locura, dije. Menos 1 por menos 3, más 3. Antes de integrar, puedo simplificarlo. La integral de 4x cuadrada menos 8x más 3. Y hacer lo mismo que hicimos acá. Inclusive hasta en un solo paso lo puedo integrar, o sea, ya sé que se va a separar en tres integrales y ya sé que las constantes se sacan. Por lo tanto, en un solo paso yo podría decir 4x cúbica sobre 3, ¿verdad? Saco el 4 e integro la x cuadrada, que es aumentándole un 1 a su exponente y dividiendo entre esa suma. Menos 8, que es la constante, por x, le agrego 1 a su exponente y lo divido entre esa suma. Más 3 por la integral de la diferencial de x, que es x más 6. Y puedes ahorrarte pasos. Por ejemplo, aquí me ahorré separarlo en tres integrales, luego sacar las constantes y luego integrar. Te lo puedes ahorrar y haciéndolo todo de manera directa. Siempre que haya un término del cual se pueda simplificar, habrá que hacerlo. 4x cúbica sobre 3 menos 8 entre 2, 4x cuadrada más 3x. Entonces, profe, podemos saltarnos pues Sí, pasos para sí, simplificar. mientras no te confundas, sí te los puedes brincar. Como en ese caso que yo hice. Inclusive hay personas que lo hacen mentalmente la multiplicación y pasa de aquí a acá. Yo tengo que hacerlo así muy específico porque me toca explicarlo, ¿no? Pero sí, si hay algún paso que ustedes consideren que es muy obvio y que puede no escribirse y seguir adelante sin confusión, lo pueden hacer. Un último. Si tenemos una... Porque esto lo vimos con la clase con el 502B, ¿se acuerdan? Esta Dame parte ya más o menos Sí, de la profe, vimos. hasta ¿Mande? explicó dos del cuadernillo parecidos. Sí, lo que era la multiplicación y lo que era de la división. Vamos a suponer que ahí me dan la integral x cuadrada menos 3x más 1 entre x diferencial de x. Si tengo una multiplicación, hago la multiplicación, si es que puedo. Si no puedo hacer la multiplicación, tendré que buscar otra técnica para integrar. No es como en el cálculo diferencial, tengo u por v. La primera por la derivada segunda, más la segunda por la derivada primera. No, 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 no. Si yo aquí en la multiplicación tuviera la integral de x cuadrada por la raíz cuadrada de x cúbica más 1 diferencial de x, pues ¿cómo hago la multiplicación? Si es una multiplicación, pero no puedo resolverla. Puedo resolver esta que es más simple, pero ya que llegue aquí, pues tendría que ver un método de integración que me permita llegar al resultado, que es el siguiente tema, pues, que es el tema del lunes, ¿no? Pero por lo pronto, si tengo alguna operación sencilla, que es lo que pasa del ejercicio 10 al 20 en su cuaderno de ejercicios, son operaciones algebraicas sencillas que puedes resolver antes de integrar. X cuadrada entre x e x. 3x entre x me queda 3. Más 1 sobre x que ya no puedo dividir. Separo en tres integrales. La integral de x diferencial de x menos 3 veces la integral de la diferencial de x más la integral de la diferencial de x. Ya tengo las tres integrales, esta integral, esta y esta. Aquí no puede dividir, pero no importa porque voy a utilizar esta. Por lo tanto me quedaría x cuadrada sobre 2 menos 3x más logaritmo natural de x, que sería la integral. Muy bien. Vamos a dejarlo ahí.
Vamos a dejarlo ahí. Avancen a su trabajo, avancen a su trabajo. Bueno, uno último, que viene, para que puedan resolver ya esa página completa, para que puedan resolver ya la página 17. Ahí nada más faltaría, por ejemplo, vienen binomios al cuadrado y binomio al cubo para resolver primero antes de integrar. Por ejemplo, si a mí me dan a integrar la integral de 3x cuadrada menos 1 al cuadrado diferencial de x, yo tengo que resolver el binomio al cuadrado. Ya sé que un binomio al cuadrado es el cuadrado del primero, 2 veces el primero por el segundo, y el cuadrado del segundo. Si ese binomio, las dos cantidades se estuvieran restando, se resuelve igual, únicamente los signos van alternados. Por lo tanto, para resolver primero tendría que ser el cuadrado de 3x cuadrada menos el doble producto de ellos dos y el cuadrado de 1. Todo eso diferencial. Entonces ya se parece a este. En un solo paso, la constante x quinta sobre 5. Otra vez, menos la constante x cúbica sobre 3. Más la constante que es un 1 por la integral de la diferencial de x, que sería. Pero insisto, si hay un término que se pueda simplificar, como aquí en este caso, pues habrá que hacerlo, porque más temprano que tarde, esto lo vamos a ocupar para calcular el área comprendida en esta curva, desde 1 hasta 3, por ejemplo. Entonces, para mí va a ser mucho más sencillo sustituir aquí en un 2x cúbica que en 6x cúbica sobre 3. Esa es la razón, o una de las varias razones por las que se recomienda siempre simplificar los resultados. Esto, acuérdense, es una fórmula general que me va a permitir a mí calcular, vamos a suponer, esta es una parábola, vamos a suponer que estuviera así. Entonces, si me dicen desde 1 hasta 3, me va a permitir calcular esta área más esta área. ¿Y con qué fórmula voy a calcular esas áreas? Pues con esta que tengo aquí. Sustituyo para x igual a 3, desde aquí hasta acá, y luego le resto el área desde aquí hasta 1 para que me quede el área que me están pidiendo, que es el teorema fundamental del cálculo. Muy bien. Vamos a dejarlo ahí. Pueden mandar algún ejercicio allá a través del grupo de WhatsApp, ya sea del tema anterior o de y en cuanto tenga tiempo les puedo responder. O ya vayan juntando sus preguntas para la clase del lunes, ya cerrar, o sea, que ya no tengan pendiente del tema de cálculo diferencial, que ya esté cerrado, para actualizarnos con esto. Pues que este fin de semana aprovechen para ir al corriente y que ya tengan inclusive hasta contestada esta, pues. ¿Vale? Cualquier duda, ahí estamos en contacto. Y que tengan buen fin de semana. Y yo el domingo les mando la invitación para la clase del próximo lunes. Está bien, profe. Igualmente, buen fin de ¿Vale? semana. Que estén bien, cuídense. Nos vemos, profe. ¿Dónde estoy? Acá estoy.